jueves 15 de octubre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son sus titulares. JNE solicita la presencia de 6 misiones de observadores internacionales para los comicios del 2021. La OMPE publicó en su web formatos para la ejecución de las elecciones internas de las organizaciones políticas. JNE reporta que Región Lima lidera el ranking de mayo de incidencias de publicidad estatal por regiones. Antes de empezar con las informaciones, queremos celebrar con todos los ciudadanos el Día Mundial del Lavado de Manos 2020. Hoy más que nunca es fundamental tener en cuenta la importancia de esta acción, así que ya sabe, atento con su higiene y acabemos con el virus. De otro lado, la OMPE publicó en su web formatos para la ejecución de las elecciones internas de noviembre y diciembre. Dichos documentos deben ser descargados y presentados por los órganos electorales centrales. Veamos. Los órganos electorales centrales de cada organización política que pretendan participar de las internas de este año deberán descargar y presentar los diferentes formatos que pone a disposición la OMPE en su sitio web para la ejecución de esta parte del proceso. Entre los documentos que deben llenar las organizaciones está el formato 1, el cual permite a una organización política establecer la modalidad de elección interna de candidatos y delegados. Dicho formato debe ser entregado hasta hoy 15 de octubre a la OMPE. Es importante señalar que de acuerdo a la normativa electoral, si la organización política no precisa de forma clara y expresa la modalidad para celebrar las elecciones internas, la OMPE determinará que el modo será con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Otro de los formatos publicados en el sitio web de la OMPE son la presentación de candidatos a delegados, formato F2, y la fórmula presidencial, formato F3. Además, la presentación de aspirantes al Congreso de la República, ya sea por lista cerrada bloqueada o no bloqueada, la cual corresponde al formato 4A, o una postulación nominal o individual correspondiente al formato 4B. Asimismo, se pueden encontrar los documentos para la postulación de candidatos al Parlamento andino, tanto por lista cerrada, en el formato 5A, como de forma nominal o individual en el documento 5B. Por otro lado, el cronograma electoral indica que el 31 de octubre es la fecha límite para que el personero de la organización política remita a la OMPE las candidaturas definitivas de delegado. Es momento de información sobre las elecciones generales del 2021. En el marco de las elecciones generales 2021, los organismos del sistema electoral peruano trabajan de manera armoniosa, con el objetivo de consolidar la democracia del país. Así lo enfatizó Miguel Roa, gerente del registro electoral de RENIEC. El 11 de abril elegiremos a nuestro nuevo presidente, congresistas y parlamentarios andinos. Por ello, el trabajo de los organismos electorales es fundamental para el correcto desarrollo de un proceso comicial. Miguel Roa, gerente del registro electoral del RENIEC, destacó la labor de los 3 entes comiciales en el marco de las votaciones generales del próximo año. Definitivamente las coordinaciones que se vienen desarrollando tanto con Jurado Nacional de Elecciones como con OMPE son de las mejores. No sería posible brindarle a la ciudadanía un proceso electoral en el cual se le pida que confíen y que tengan la certeza que va a ser transparente y ceñido a ley, si es que esta coordinación no es estrecha. Asimismo, resaltó que los distintos organismos realizan funciones diferentes, pero complementarias, en aras de la democracia y la gobernabilidad. También destacó la importancia de la participación de los 3 entes comiciales durante las primarias de las organizaciones políticas. Cada organismo tiene competencias específicas, claro está, pero todos tenemos un solo norte, que es organizarle y entregarle a la ciudadanía un proceso electoral que tenga legalidad,
tenga transparencia y en el cual puedan confiar. Porque es la primera vez en toda nuestra historia republicana que las elecciones internas de los partidos políticos para elegir a sus candidatos, tanto a la presidencia y vicepresidencia como al propio Congreso, van a ser organizadas por los 3 organismos del sistema electoral peruano: OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. El trabajo de los organismos electorales se basa en el cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones. Para esta votación se ha elaborado un cronograma para las internas y otro para la elección general. Por otro lado, la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE indicó que la región de Lima lidera el ranking con el mayor número de incidencias de publicidad estatal por regiones. Veamos. La Central de Operaciones del Proceso Electoral, según el último reporte actualizado de la gestión de fiscalización, indicó que en la región Lima se presenta la mayor incidencia de publicidad estatal. La Central de Operaciones del Proceso Electoral, COPE, viene haciendo un monitoreo y seguimiento de todas las incidencias también que se presentan para el presente proceso electoral. En esta oportunidad, la Dirección Nacional de Fiscalización, a través de los fiscalizadores, han reportado hasta la fecha del corte del presente reporte 1.194 incidencias. De todas ellas destaca lo que es publicidad estatal con 99.41%. Seguidamente tenemos encuestas electorales con 6 casos con 0.50% y un caso de neutralidad de 0.08%. Las incidencias de publicidad estatal a nivel nacional, según el reporte, estos actos son realizados mayormente por las municipalidades distritales con un 48.95%. Luego siguen las municipalidades provinciales con 28.22%, los gobiernos regionales con 14.24%, los organismos públicos con 6.32% y el Poder Ejecutivo con 2.27%. Vemos que encabeza la lista Lima con 449 casos, que representa el 37.83%. Le sigue Arequipa con 74 casos, 6.74%. Pasco con 76 casos, con 6.40%. Cajamarca 61 con 5.14%. Y en quinto lugar, Ucayali con 53 casos con 4.47%, y otros en menor medida. Finalmente, el que tiene menor incidencia en este caso es Madre de Dios, con un caso que representa 0.08%. En ese sentido, Elizabeth Orihuela instó a los gobiernos locales y regionales cumplir con el registro de la publicidad estatal correspondiente. Si van a difundir publicidad estatal, sería bueno que den cuenta, ¿no? A través de un reporte posterior, en el caso de que son pues paneles o digamos volantes, esos tipos de publicidad. En casos de radio y televisión, pedir la debida autorización, ¿no? También para difundirlas, ¿no? Previo a la difusión se pide una autorización al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Remitan sus autorizaciones, den cuenta también a través de los reportes posteriores para que no estén infringiendo, porque si todos ellos, en este caso los responsables de las entidades públicas, cumplieran, se evitaría tantas incidencias que se vienen presentándose, ¿no? Y cualquier información puedan también pedirlas. Nosotros estamos gustosos para atender. Asimismo, la Dirección Nacional de Fiscalización también las atienden las incidencias. Para orientarlas estamos, creo que todo el Jurado Nacional de Elecciones, inmersos en este tema. Expertos electorales indican que la normativa electoral vigente marcará un escenario comicial distinto en beneficio de la democracia. La reforma electoral busca una mayor transparencia, la probidad y responsabilidad de los partidos y sus políticos, así como la de sus candidatos. Todo esto en el marco de la democracia y la gobernabilidad. Al respecto, diversos expertos de temas electorales comentaron los avances de los cambios en la normativa comicial de cara a las elecciones generales 2021. Milagros Campos, exintegrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, señaló sobre la paridad y alternancia que el electorado decidirá quiénes ocuparán un cargo y eso se determinará en el proceso.
sostuvo en este sentido que el voto preferencial no fortalece a los partidos políticos por tener efectos perniciosos en la campaña. Respecto al financiamiento de las organizaciones políticas, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, resaltó que la OMPE podrá suspender al partido que no cumpla con las obligaciones establecidas, a lo que se suma la cobranza coactiva de multas impuestas por el organismo electoral. Sobre la democracia interna de las agrupaciones políticas, Luis Egusquiza, representante de IDEA Internacional, sostuvo que la normativa establecida es un avance, aunque advirtió que la mayoría de organizaciones políticas está eligiendo la modalidad de delegados. En tanto, Milagros Campos también hizo referencia al voto en el extranjero y destacó que habría que aclarar que no se incrementó el número total de representantes con la creación del Distrito 27, al que se le atribuyen 2 escaños. Por último, uno de los temas que también es necesario comentar es el impedimento para postular. La norma aprobada recientemente señala que las personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos en calidad de autoras o cómplices no podrán postular a cargos de elección popular. También con miras a las elecciones de abril próximo, el presidente Martín Vizcarra instó a los partidos políticos a escoger para sus listas buenos candidatos, en las que deben incluirse a mujeres y jóvenes. En sus últimas declaraciones, el presidente Martín Vizcarra pidió a los partidos políticos que participarán en las elecciones generales buscar buenos candidatos a fin de que la población pueda escoger entre los mejores. Si tenemos buenos candidatos, va a haber buenas autoridades. Pero si no nos esforzamos, los partidos políticos, de escoger buenos candidatos, la población, por más esfuerzo que haga, va a tener que escoger entre los candidatos que propongan los partidos políticos. En ese sentido, el mandatario dijo que estos 3 meses que faltan para culminar el año serán cruciales en la política, porque se oficializarán a los postulantes a la presidencia de la República, Congreso y Parlamento andino con miras a las elecciones de abril. El jefe de Estado consideró además que hay gente capaz con ganas de trabajar que deberían ser convocados por los partidos pese a ser nuevos. Aunque sean nuevos, convoquen a muchas mujeres que tienen gran esfuerzo y resistencia para el trabajo. Convoquen a la juventud para los candidatos al Congreso y a las planchas presidenciales. Y así vamos a tener la población alternativas buenas entre quienes escoger. El presidente Vizcarra formuló estas declaraciones durante la instalación del Consejo Nacional de Salud Mental en Palacio de Gobierno. Debido a la emergencia sanitaria, la OMPE tiene previsto en las próximas elecciones generales habilitar mesas de sufragio en más de 1000 centros poblados. Veamos en el siguiente informe cómo pueden acceder los pobladores a este servicio. Brindar una atención inclusiva a los electores es uno de los objetivos trazados por la OMPE. Por ello, desde el año 2005 se han instalado 2.255 mesas de sufragio en más de 780 centros poblados ubicados en zonas de difícil acceso. Uno de ellos es el centro poblado San Juan de Quisquis, ubicado en el distrito de Cochabamba, provincia de Luya, región Amazonas. Cochabamba es un distrito rural, la mayoría de su población son campesinos. La producción es de autoconsumo porque no tienen carreteras. La mayoría de la población solo tiene primaria. María Emilia Yanaye conoció la realidad de este centro poblado en el año 2014, cuando se desempeñó como coordinadora de acciones educativas en el Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los problemas que ya había identificado tenía que ver con que la mesa de votación quedaba en la capital del distrito y los anexos eran alejados. Para llegar a la mesa de votación tenían que usar entre 5, 8 y 14 horas a pie o en acémila, en condiciones donde el clima tiene un comportamiento de frío, lluvia o calor, ¿no? Y los desniveles del suelo también son notorios, por lo que muchas veces sufrían caídas. Por otro lado, el día de las elecciones era necesario tener un lugar donde alojarse, comer,
y no había hospedaje, o estos subían demasiado. Esta situación era aprovechada por los candidatos que unos días antes les ofrecían movilidad y alojamiento o dinero y hasta celulares. Ya en Lima y desligada del Jurado Nacional de Elecciones y teniendo en cuenta los problemas que enfrentaban los pobladores de Cochabamba en cada elección, María Emilia inició los trámites en OMPE para llevar la mesa de sufragio a ese centro poblado. Tras informarme que las gestiones se realizan en la OMPE, ahí me dieron las indicaciones necesarias. Inmediatamente viajé a Cochabamba, conversé con el alcalde. Este me dio una carta de presentación. Me dirigí a los anexos y con sus autoridades conversé. Ellos convocaron a una asamblea. Con la persona nombrada me dirigí a los anexos restantes. Ellas eligieron como el anexo más cercano a Quisquís. En el centro poblado de Quisquís votan 371 electores, quienes podrán ejercer sin ninguna dificultad su derecho al sufragio, gracias a una decidida ciudadana y este importante servicio que ofrece la OMPE. Tal fue el beneplácito de los cochabambinos, porque ya no tienen que ir tan lejos ni gastar tanto para elegir a sus autoridades. Esto es una demostración de que población y OMPE pueden lograr grandes cosas. Es necesario que las autoridades impulsen estas iniciativas y más centros poblados cuenten con mesas de sufragio cerca a sus lugares de vivienda. Esta es una forma de incluir a las poblaciones más vulnerables del país para acceder al voto en entornos adecuados. De esa manera se fortalece la democracia. Los requisitos y pasos a seguir para acceder a este servicio se encuentran en la página web de la OMPE, www.ompe.gov.pe. Para hablar sobre el principio de neutralidad en el marco de las elecciones generales del 2021, ya nos encontramos conectados con José Naupari, especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a JN Noticias. Un gusto escucharte igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, José, para que nos comentes qué significa este principio de neutralidad que rigen ya en las elecciones generales en curso. Claro, en realidad el principio de neutralidad estatal está pensado fundamentalmente en que el Estado no destine recursos públicos para apoyar, promocionar, impulsar o en todo caso socavar, cuestionar o hacer alguna campaña negativa en contra de una organización política o candidato, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, como podríamos tener funcionarios que son militantes de partidos o funcionarios que pueden ser candidatos, es que surge esta figura del principio de neutralidad estatal, que va muy ligado, por eso incluso el propio Jurado Nacional de Elecciones lo publica en una sola resolución, con el deber de neutralidad estatal. Claro, ¿y quiénes deben ser neutrales durante este proceso electoral? Absolutamente todas las autoridades y funcionarios. Efectivamente, si uno revisa incluso el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones sobre el particular, si bien es cierto, y bueno, ciertamente este reglamento que tiene su origen en la Ley Orgánica de Elecciones, si bien es cierto, está pensado fundamentalmente en autoridades políticas o públicas, llámese los titulares de las entidades, si bien está pensado fundamentalmente en autoridades que tienen, digamos, personal bajo su dependencia o funcionarios que postulen a un cargo de elección popular, en realidad el deber de neutralidad es transversal. Bien, ¿qué pasa si una autoridad, un funcionario, incumple con la neutralidad? Bueno, si es que incumple con el deber de neutralidad, es pasible de que, en primer lugar, se identifique que ha infringido este deber por parte, bueno, cuando ya se está en los jurados especiales, por parte de los jurados especiales, y no por el área correspondiente, el Jurado de Elecciones, evidentemente podrá apelar, se confirmará que o se revocará, bueno, pongámonos en el supuesto que se confirme que esta persona infringió el deber de neutralidad, se le exhortará para que no lo vuelva a hacer y en caso de reincidencia pues será pasible de una sanción económica. Económica en todo caso. Bien, ¿qué tipo de infracciones se ha visto anteriormente en procesos electorales? Si podrías contarnos y darnos algunos ejemplos de ellos.
Bueno, en realidad, si uno revisa la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, la mayoría o un importante número se ha caído el procedimiento por temas, valga la redundancia, de vicios de procedimiento. Pero si quisiéramos hablar de conductas típicas de infracción de neutralidad, de las que han habido, son fundamentalmente cuando has hecho propaganda directa a favor de una organización política en tu condición de autoridad, o la que es más fácil de incurrir, porque a veces algunas autoridades se olvidan, es participar en la inauguración de obras públicas o en actividades públicas cuando ya tiene la condición de candidato, ¿no? Recordemos que el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones nos dice que desde 90 días antes del día de la realización del acto electoral, que en este caso va a ser el 11 de abril del próximo año, tengo limitaciones mucho más amplias, ¿no? Como justamente no participar, ¿no? La prohibición de participar en determinado tipo de actividades públicas, ¿no? Y también se suele, hay veces, incurrir o infringir este deber cuando esta persona va en su condición de autoridad y de repente terminan presentándola o termina coincidiendo con algún otro candidato de su propia organización política, y siempre a veces se le escapa la emoción y hace alguna deber de promoción a favor de una organización política. Se quiso hacer el año pasado, ciertamente, un trámite contra el presidente, porque aparentemente dar alguna opinión en contra de una organización política o digamos, una campaña negativa, no obstante, más allá de que no estaba individualizado contra quién iba, porque sí es importante saber contra quién va. También es así que un partido político que se sienta afectado puede tener la condición de parte en un procedimiento de determinación de infracción de neutralidad estatal. Incluso hasta el propio presidente de la República podría ser considerado como pasible de infringir normas de neutralidad estatal. Claro, como ejemplo, ¿no?, que se vio en anteriores oportunidades. Nos hablabas de las obras, de las entregas de obras. Aquí las autoridades deben tener muchísimo cuidado. Incluso existen unos carteles que antes se colocaba fotos de las autoridades, los nombres de las autoridades. Ahora es posible. ¿Cómo se debe realizar este procedimiento? Ya, a ver, ahí hay justamente, por eso les decía que es casi como una prima hermana del deber este deber de neutralidad estatal está muy asociado a la publicidad estatal. Porque en principio estas pancartas, estos trípticos, estos anuncios donde sale la foto, la imagen o la caricatura del alcalde, está prohibido, pero más por normas que están reguladas con el tema de la publicidad estatal, que tiene su mismo origen, el deber de neutralidad. Pero claro, este tipo de ejemplo que válidamente menciona mi estimada Paloma está más pensado en un procedimiento por infringir las normas sobre publicidad estatal, no tanto sobre el deber de neutralidad puro y duro. Al final de cuentas, ¿lo afecta? Sí, indirectamente sí, pero es probablemente hablando algo ya materia de publicidad estatal y no así de neutralidad estatal en sentido de decir. ¿Los ciudadanos que detecten algún caso de vulneración a la neutralidad pueden denunciarlo? Claro, ahí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es poder denunciar y otra cosa es tener la condición de parte en un procedimiento, es decir, poder impugnar, poder ir hasta el Jurado Nacional de Elecciones a que se haga valer mi denuncia y se sancione a una persona. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadana de este país puede ir y plantear su denuncia por presunta infracción del deber de neutralidad estatal ante el Jurado Electoral Especial o ante el Jurado Nacional de Elecciones, de ser el caso, pero no va a tener la condición de parte. Esta denuncia va a pasar al área de fiscalización del Jurado Electoral Especial o del Jurado Nacional de Elecciones, según sea el caso, dependiendo si ya está instalado o no un Jurado Electoral Especial, y ellos determinarán si es que hay mérito o no para considerar que haya habido una infracción del deber de neutralidad. Esto pasará al Jurado Electoral Especial, el Jurado Electoral Especial determinará si se va a abrir procedimiento o no. O sea, es decir, ¿cualquier ciudadano puede plantear una denuncia? Sí. ¿Cualquier ciudadano puede ser parte de un procedimiento por presunta infracción de neutralidad estatal? No. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación a las autoridades y funcionarios que se encuentran actualmente en labores? Claro, bueno, en primer lugar, una invocación no solamente a los precandidatos o a los potenciales candidatos, sino en general una invocación a las autoridades de todos los niveles de gobierno y a las organizaciones políticas, que son las que al final de cuentas presentan a estos candidatos y candidatas para que justamente respeten el marco normativo vigente, llámese la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones, la propia Ley de Elecciones Políticas y sin lugar a dudas la normativa del Jurado Nacional de Elecciones sobre el tema de propaganda electoral
publicidad estatal y neutralidad estatal. El Perú lo que necesita es un voto informado, pero a su vez necesita de autoridades que respeten el marco normativo y de candidatos. Hoy por hoy ya estamos en el marco, ya estamos en el camino de unas internas que van a ser organizadas o van a estar a cargo del sistema electoral. Necesitamos de precandidatos comprometidos con la legalidad, porque sería un contrasentido que tengamos candidatos, personas que aspiren a representar el principio de legalidad que no cumplan con la legalidad. Así que vaya hacia ellos y hacia ellas esa invocación para que respeten las normas, respeten la institucionalidad de los organismos electorales y puedan cumplir con los plazos y no esperar a última hora. Importante llamado. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un placer conversar contigo. A ustedes. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos con más. Muchísimas gracias por continuar en JN Noticias. La Contraloría General convocó a más de 4.000 estudiantes de la región Cusco para que formen parte de la veeduría escolar a fin de identificar oportunidades de mejoras en el servicio educativo. Veamos. La Contraloría General de la República convoca la participación de 4.500 escolares de secundaria de instituciones educativas de la región Cusco para que se sumen a la supervisión de las clases virtuales que dicta el Ministerio de Educación y contribuyan a identificar oportunidades de mejora en el servicio educativo. Los jóvenes interesados, junto a sus padres, deberán registrarse en el programa Auditores Juveniles de la Contraloría General y completar una encuesta virtual del 19 al 31 de octubre sobre el dictado de clases no presencial que forma parte de la estrategia Aprendo en Casa del Minedu. La veeduría escolar es una actividad de vigilancia ciudadana que este año se realiza de forma virtual debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19. El desarrollo de las veedurías escolar involucra la participación de la Dirección Regional de Educación y las 14 unidades de gestión educativas locales de la región Cusco, con las que se coordina en mérito al convenio de cooperación interinstitucional entre el Minedu y la Contraloría General. Al término de las veedurías, la Contraloría emitirá un informe sobre las situaciones observadas y se realizará el seguimiento a la implementación de mejoras. El gobierno compró más de 1 millón de tablets para estudiantes y maestros del país, los cuales serán repartidos durante los 3 meses que quedan del año. El gobierno realizó la entrega de tablets a escolares y maestros de instituciones educativas focalizadas de zonas rurales y urbanas, que cursen desde el 4º de primaria hasta 5º de secundaria, como parte de la estrategia del cierre de la brecha digital que impulsa el gobierno. En tal sentido, el presidente Martín Vizcarra se dirigió a la institución educativa 10419 en Chota, Cajamarca, para hacer la entrega de esos dispositivos electrónicos. Las tablets, como recurso educativo, cuentan con 37 aplicativos, más de 3.000 contenidos educativos y experiencias de aprendizaje para la educación básica, regular, educación intercultural bilingüe y educación especial. Las clínicas y hospitales de Trujillo se unieron para una noble campaña de vacunación y atención médica a personas de escasos recursos. Veamos el informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. Más de 350 familias de zonas vulnerables del distrito de La Esperanza fueron atendidas en las especialidades de pediatría, ginecología, medicina interna, medicina general y psicología por parte de un grupo de voluntarios especialistas de clínicas privadas y hospitales públicos. La iniciativa parte porque la mayoría de la población en este estado de emergencia sanitaria, por temor al contagio, no acude hasta los hospitales pese a presentar otras dolencias. Cuídate y cuídalos es un programa que nace de esto, de una forma de ayudar a la gente. Vamos también luego a coordinar la desinfección de las casas, que ya el equipo técnico está trabajando por allá. Hemos repartido mascarillas para todos y vamos a seguir haciéndolo. En las próximas semanas acudirán con esta iniciativa solidarias a las zonas del Valle Chicama y también en el Ande Liberteño. Plaza de Armas de Casagrande el 25 de octubre se ha coordinado para que sea la próxima campaña con el apoyo ya no solamente de los profesionales médicos, sino también de los mismos empresarios de allá de Casagrande. El médico informó que los ciudadanos de Trujillo que deseen sumarse a esta iniciativa pueden contactarse mediante la página Cuídate y Cuídalos en Facebook. También pueden llamar o escribir mensajes al teléfono
988-788-882. El gobierno duplicó el presupuesto para atender la salud mental de los peruanos. Además, impulsa la creación de centros comunitarios a nivel nacional. El presidente Martín Vizcarra afirmó que su gobierno duplicó a 551 millones de soles el presupuesto para atender el tema de la salud mental de la población. También subrayó que tiene como meta que el Perú cuente con 300 centros comunitarios a nivel nacional, pues muchas personas han sido afectadas por la pandemia de la COVID-19. El jefe de Estado recordó que en 2017, antes de asumir el gobierno, en todo el Perú había solo 31 centros de salud mental comunitarios. Hoy existen 5 veces más, son 155 centros y aún son insuficientes, dijo. Vizcarra Cornejo señaló que el presupuesto para salud mental pasó de 221 millones de soles a 551 millones de soles. Inclusive en el contexto por la emergencia, recordó que se emitió un decreto de urgencia habilitando recursos a todas las regiones para implementar 50 centros de salud mental comunitario, además de 6 unidades de hospitalización y 35 hogares protegidos. Estas fueron las declaraciones de Martín Vizcarra durante la instalación del Consejo Nacional de Salud Mental en Palacio de Gobierno, un espacio que reúne a 10 ministerios e instituciones claves como es Salud, INPE y de Vida para trabajar en la atención integral de la población. El gobierno puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Las personas pueden comunicarse a la línea gratuita 114 o ingresar a su sitio web. Veamos. Después de 17 años se puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual permitirá la atención de denuncias y acciones de difusión, investigación, búsqueda y ubicación de personas afectadas por este flagelo. Los ciudadanos podrán llamar a la línea 114 e ingresar al sitio web para hacer sus denuncias. Este último está conectado a los sistemas policiales del país. De cada 3 personas que desaparecen, 1 es varón y 2 son mujeres. Es decir, 2/3 de las personas desaparecidas son de sexo femenino, lo que indica la alta vulnerabilidad que tienen las mujeres y principalmente las niñas y adolescentes para este peligro de la sociedad. El presidente de la República pidió además celeridad y buen trato a las autoridades y agentes de esta nueva institución que se pone en marcha. Asimismo reiteró que el sistema representa un salto cualitativo importante para las miles de personas que desaparecen cada año. La desaparición de personas es un flagelo que afecta gravemente a nuestra sociedad y es un fenómeno que no distingue de edad, de género, ni menos de clases sociales, y lo que sí demanda una respuesta oportuna e inmediata de nuestras autoridades y de la sociedad civil. Hoy día es un día muy importante porque ponemos en marcha el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que va a marcar un antes y un después en el abordaje y tratamiento de esta problemática. A la ceremonia asistieron además la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, y la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta. Enlazados en este momento con el presidente de la Cámara de Turismo del Cusco, el señor Carlos Millas. Para nosotros un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. A usted las gracias por acompañarnos aquí en el programa y vamos a hablar sobre la reactivación del turismo en Cusco y la apertura de sitios turísticos. Primero, necesitamos hacer un balance de las pérdidas económicas y pérdidas de empleos que se ha tenido en todos estos meses de la pandemia. Coméntenos qué es lo que ha pasado en Cusco, señor presidente. Las pérdidas son absolutamente demoledoras y graves, no solamente en pérdidas de la facturación de las empresas, sino de empleos que no se han podido recuperar. El PBI se dice que va a caer más del 20% este año,
y eso significa pues una pérdida absolutamente demoledora. Estamos en un momento interesante porque se están dando algunas señales para la reactivación. Han vuelto los vuelos nacionales y con muchas dificultades estamos empezando el desplazamiento de personas. No tenemos garantía de que estas personas vayan a ser realmente consumidores de servicios turísticos. Sin embargo, ya es una señal, ya estamos empezando. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo nos ha dado un primer sello al cual nos tenemos que adherir todos los negocios para demostrar que Perú es un destino seguro y que la gente pueda viajar. Efectivamente. Así es, señor Milla. Nos gustaría que nos comente este 15 de octubre qué sitios arqueológicos se van a reactivar para el turismo en Cusco. Bueno, lo que yo entiendo es que todos menos Machu Picchu, ¿no? Y cuando hablamos del turismo, todavía no estamos esperando turistas, ¿no? Ojo con eso. Y turistas nacionales, es muy pronto para saber cuánta gente peruana va a viajar. Claro. Pero por lo menos ya tenemos la señal de que algunos sitios van a estar abiertos. Machu Picchu todavía se espera que a mediados de noviembre quede abierto, y quede abierto con lo que se llama una marcha blanca. Tanto la ministra de Comercio Exterior y Turismo como el premier, el gobernador y las autoridades que estuvieron ayer estuvieron de acuerdo en que primero se va a invitar a todas estas personas que estuvieron en primera línea en la lucha contra el COVID, y médicos, enfermeros, enfermeras, bomberos, van a tener oportunidad de viajar para darles una señal de gratitud por su esfuerzo, pero sobre todo para dar una señal al mundo de que ya estamos empezando a reactivar. Ahora, hay un detalle interesante. Hay muchos países donde la prevalencia del COVID ha sido mayor al 40% o 30%, algunos hasta 50%. Eso quiere decir que hay un porcentaje de personas que ya están vacunados, ya son inmunes, y estos serían nuestros primeros viajeros, gente que no tiene el riesgo de contagiarse porque ya pasó la enfermedad y ya está en una etapa de inmunidad. Entonces vamos a empezar a estimular este tipo de viajes y esperamos tener una respuesta favorable. No estamos hablando de un universo total de potenciales viajeros. A los demás los tenemos que convencer con excelentes protocolos de seguridad. Eso es lo importante, y nos gustaría que nos especifique cuáles serían estos protocolos de bioseguridad que se implementarían en los diferentes sitios arqueológicos de la ciudad del Cusco y también próximamente en la Yacta Inca de Machu Picchu. A ver, esos ya están implementados y son básicamente un ordenamiento para el distanciamiento social, para grupos pequeños de hasta 8 personas, limpieza y aseo a los ingresos y un control permanente por la temperatura y varias cosas, ¿no? Pero una vez que ya está adentro la gente, los sitios arqueológicos son una ventaja porque son sitios al aire libre y tenemos harto espacio. Claro que sí. Entonces eso va a ser un poquito más fácil. Son lugares más seguros, ¿no?, para visitar. De distanciamiento. Claro que sí. Existe más bien otros protocolos para establecimientos, ya sean hoteles, restaurantes, donde se está reduciendo sustantivamente el aforo de personas, sobre todo en los restaurantes, se está actuando sobre el 30%, y hay normas tanto de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, cuanto de las autoridades nacionales de turismo, y necesariamente cuando se accede a un sello de seguridad, primero hay que cumplir con lo que se llama el plan de vigilancia. El plan de vigilancia es un documento que indica todo tipo de protocolos y procedimientos para proteger al turista y a los
Operadores turísticos, claro que sí. A los trabajadores, a los colaboradores. Entonces, necesitamos que todos estén seguros. Bien, entonces son protocolos que se tienen que cumplir. Nos gustaría que nos especifique y que nos hable un poco más de los atractivos turísticos que se tienen en Cusco y que van a reaperturar de repente aquellos que están en Tipón. Hablemos también de Piquillacta, de Choquequirao. Bueno, Cusco no es solo arqueología, Cusco es naturaleza, Cusco es cultura, Cusco es arte, Cusco tiene 1000 estrellas que visitar. Yo creo que la ciudad misma de Cusco es también un atractivo importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la reactivación del turismo, no estamos hablando de que venga a Tipón o venga a Piquillacta o que venga a tal iglesia. Nosotros estamos diciendo venga al destino, y acá tenemos un abanico de posibilidades y de que no solamente son lugares de visita, sino son experiencias integrales que implican pues aprendizaje y disfrute de otras cosas, incluidos espectáculos que poco a poco se están abriendo. Hay unos restaurantes, por ejemplo, que se están abriendo con un protocolo de burbujas. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, hay familias que viven juntas o que han estado juntas o que ya saben que se sienten seguros entre ellos. Una familia de 6 o de 8. Nosotros le garantizamos en tal restaurante que tenga servicio solo de una mesa especial solo para los miembros de la familia y que no se junte, que no se cruce o que tenga toda la distancia con los otros clientes que están formando otras burbujas familiares. Entonces, en un restaurante grande, al aire libre, con jardines, se puede tener 6, 8, 10 burbujas familiares y con aforos muy razonables, ¿no? Bien, desde el sector turismo, desde el gobierno local, el gobierno regional y en general el gobierno nacional, ¿qué medidas se tomarán para incentivar el turismo y para que, como usted dice, los turistas lleguen y visiten no solamente los conjuntos arqueológicos que se tienen, sino también los otros espacios turísticos y de cultura que goza la ciudad de Cusco? Bueno, primero estamos hablando de garantizar la bioseguridad en lugares públicos, en lugares privados, en establecimientos, en restaurantes, etc. Y cada uno comprobará eso con un pequeño sello y con el cumplimiento de su plan de vigilancia y sus protocolos sanitarios, que incluyen pues lavado de manos, distanciamiento, toma de temperatura, desinfección, etcétera, etcétera, ¿no? También se está protegiendo con pruebas a los trabajadores de todos los establecimientos para garantizar que es gente sana que tiene toda la garantía para interactuar con los clientes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tendremos que hacer una pequeña promoción, y la promoción tiene que estar dirigida no solamente al tema de bajar precios, sino de mejorar sustantivamente la calidad de la experiencia. Listo. Bien, muchas gracias, señor Carlos, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un placer conversar con usted. Le agradezco, de verdad. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. A continuación, las 5 noticias oficiales más importantes del día. Ana Bendezú, de la Agencia de Noticias Andina, nos informa. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El Poder Ejecutivo oficializó la ley que fomenta la lectura, promueve y permite extender los beneficios tributarios para este sector por un periodo de 3 años. Con esto se busca dinamizar la industria editorial peruana y promover las bibliotecas públicas.
El Ministerio de Cultura dispuso el ingreso libre a museos y sitios arqueológicos prehispánicos administrados por dicho sector desde hoy, el 15 de octubre, hasta el 15 de noviembre del 2020, con lo cual se busca fomentar el turismo interno. El gobierno dispuso recursos para garantizar el financiamiento del traslado de los fertilizantes de Lima a Apurímac con el objetivo de favorecer a los pequeños y medianos agricultores de esa región y preservar sus cultivos. En el decreto supremo también señala que se otorga una suma de 737.000 soles con la finalidad de preservar la producción de papa, maíz, quinoa o yuco de pequeños y medianos agricultores. Hoy se inicia la entrega de subsidio económico en combustible para las personas naturales o jurídicas que presten el servicio de transporte terrestre regular provincial. Este se otorga por 30 días a partir de hoy y además establece la guía y metodología para el cálculo de este otorgamiento. Este sábado, el complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo se convertirá y abrirá sus puertas para recibir a los vecinos en el mercado itinerante de la Chacra Atuboya. Allí participarán 40 productores de la costa, sierra y selva de nuestro país desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Ampliemos la información a través de una norma publicada en el Diario El Peruano. El Ministerio de Cultura dispuso desde hoy hasta el 15 de noviembre el ingreso gratuito a museos con el 50% de aforo. El Ministerio de Cultura dispuso el ingreso gratis a los museos y monumentos arqueológicos prehispánicos que son de su administración. La disposición tendrá vigencia desde hoy, 15 de octubre, hasta el 15 de noviembre del 2020. El aforo permitido será el 50% de la capacidad original a fin de mitigar el avance del nuevo coronavirus. La resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano señala en sus considerandos que esta medida busca promover la participación y el disfrute de espacios culturales. Asimismo, también busca el fomento del turismo interno que ofrezca seguridad, información, educación y esparcimiento en beneficio de la ciudadanía. El protocolo de ingreso de visitantes a museos contempla portar el documento de identificación, usar correctamente la mascarilla, permitir el control de la temperatura, desinfectar las manos y el calzado. Es el momento de nuestro segmento de todos los jueves, el libro recomendado. Hola, soy el periodista José Chino Espinosa, de los diarios Ojo y Correo. Quiero comentarles sobre un gran libro que me atrapó de principio a fin, del gran escritor chino Mo Yan, Grandes pechos, amplias caderas. Tiene un título muy sugestivo, pero no se vayan a equivocar, porque te cuenta la historia fascinante de una familia china del siglo XX, que además es la historia de la República Popular China y que justamente en estos días se está cumpliendo el 71 aniversario de su gran revolución. Nunca dejen de leer, porque leer te puede transformar la vida y te hace un mejor ciudadano aquí y en el mundo. Tenemos información internacional. Luis Arce, candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, podría ganar las elecciones de Bolivia en primera vuelta, según una reciente encuesta. El próximo domingo, los bolivianos saldrán a las urnas para elegir al presidente, diputados y senadores. Una nueva encuesta sobre la intención del voto muestra que el candidato Luis Arce del partido MAS se encuentra a poco menos de un punto porcentual de ganar los comicios en primera vuelta. El sondeo realizado por Ciesmori indica que Arce quedaría en el primer lugar con casi el 42% de los votos frente al 33% de Carlos Mesa del partido Comunidad Ciudadana. Al cierre de la campaña electoral, Arce evaluó como positiva su agenda electoral y resaltó que su binomio ha recibido alta aceptación. Además de Arce y Mesa, participan otros 4 candidatos, incluido Luis Fernando Camacho, tercero en las encuestas, mientras que los restantes no llegan al 5% de la preferencia.
Para este sondeo no se tomó en consideración a quienes señalaron que su voto es secreto, blanco o nulo. Tampoco se refleja la participación en el exterior, que podría ser mayoritaria en favor del movimiento al socialismo. En Venezuela aprobaron cuestionada ley antibloqueo, la cual otorga poderes excepcionales en materia económica a Nicolás Maduro. Ante las malas finanzas por las que atraviesa Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro sostuvo que se deben al paquete de sanciones de Estados Unidos reforzado por Donald Trump. Ante esto, presentó la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos ante la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que rige con poderes absolutos y no es reconocida por gran parte de la comunidad internacional. El pasado 8 de octubre se aprobó este instrumento que inmediatamente fue desconocido por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. El uso del oro, el uso de nuestras reservas, el uso de los ingresos, la posibilidad de endeudarse, la posibilidad de contratar con quien quiera en los términos que pudieran ser más lesivos a los intereses de Venezuela, ellos podrían hacerlo sin que los venezolanos nos enteremos. Y más grave, ellos en la propia ley establecen que los efectos de esta ley podrían mantenerse luego de cesado el bloqueo que a mi juicio también es inexistente. Asimismo, varios diputados añadieron que esta nueva ley podría permitir actos de corrupción y que su fin no es proteger los intereses nacionales y al pueblo venezolano de los nefastos efectos de las sanciones imperialistas. La científica en jefe de la OMS anunció que al tener la vacuna contra la COVID-19 se priorizará al personal de salud, luego los ancianos y la población vulnerable, lo cual implica que los jóvenes esperen hasta el 2022 para poder vacunarse. La población joven tendrá que esperar hasta el año 2022 para recibir una vacuna contra el coronavirus, ya que en la producción inicial se priorizarán los grupos de alto riesgo, anunció la científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan. Indicó que existe un consenso claro para que los primeros vacunados sean los trabajadores sanitarios que están en primera línea de la lucha contra la pandemia, y luego se pasará a los ancianos y personas más vulnerables. También explicó que una decena de posibles vacunas se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos, es decir, que se están inoculando en grupos de aproximadamente 30.000 personas en lugares donde el coronavirus sigue circulando de forma intensa. Esta fase de los ensayos clínicos sirve para verificar la eficacia de la vacuna y descartar efectos secundarios graves. La representante de la OMS anticipó que los resultados podrían estar listos a inicios del próximo año. Luego se tendrá que cumplir con las normativas para la aprobación de una o más vacunas. La red social Facebook eliminará anuncios que desmotiven la vacunación en plena pandemia. Veamos. La red social Facebook anunció que realizó cambios en su política interna para prohibir los anuncios que desmotiven a la gente a vacunarse en plena pandemia. La plataforma ya prohibió la desinformación y los fraudes identificados por las instituciones de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, Facebook continuará permitiendo los anuncios tanto a favor como en contra de las regulaciones gubernamentales ligadas a las vacunas. La idea de Facebook es seguir permitiendo un debate sobre cómo deben gestionar los gobiernos el desarrollo y administración de las vacunas, pero impedir que haya voces que llamen directamente a la población a no vacunarse, como fue el caso de Donald Trump, que a principios de octubre comparaba la COVID-19 con la gripe y aseguraba que la primera es mucho menos letal. El gigante tecnológico redobla así sus esfuerzos para controlar qué contenidos se comparten en la plataforma respecto al coronavirus. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los 14 canales aliados del ente electoral. Los dejamos ahora con bellas imágenes de Paracas. Permiso.